Bueno, pues buenos días. Que me he pillado que no le estaba dando ni al botón. ¿Hoy qué toca? Hoy toca hablar de las funciones. O sea, hoy toca día sesudo, ¿vale? Porque hoy toca pensar. Mirad, las funciones, que todo el mundo sabemos lo que es una función, me refiero. Esto no es una función, esto es una fórmula. Esto es un cálculo que yo hago en una celda. La idea es que cuando yo requiero hacer una serie de cálculos, pues un poco más serios, que no sean sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, yo ya tengo que recurrir a funciones. Entiendo que todo el mundo sabe que aquí tenemos la lista de funciones, ¿de acuerdo? Y aquí empieza la gracia, hay un montón de funciones. Cuando digo un montón, digo un montón. Aquí en fórmulas, si quiero, las tengo agrupadas en categorías, ¿vale? Y entonces, evidentemente hoy no nos podemos ver, no digo todas, es que no podemos ver casi ni un par. Quiero decir, hay funciones a punta pala, pero es que además cada función requiere de su explicación, de su aclaración y de tal, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la intención hoy? ¿Cuál es la intención hoy? La intención hoy es, primero, discutir, si es que se puede hacer algo así, de ¿y qué funciones hay que aprenderse? O sea, ¿qué funciones existen? ¿Cuáles son buenas? ¿Cuáles son malas? ¿Cuáles se usan? Entonces, de todo eso vamos a discutir un poquito. Y luego nos vamos a centrar en dos de ellas, que son las que, no es que para mí, sino para, yo creo que todo el mundo, son como las muy base, muy, no he dicho básicas, muy base, ¿vale? Muy sobre las que te tienes que apoyar para decir, oye, que yo sé Excel, ¿vale? Entonces, lo primero por lo que me gusta empezar a mí es haciendo una lista que yo os propondría que conservaseis. Veréis, como digo, funciones hay a punta pala. Funciones hay a punta pala. Nadie se conoce todas las funciones, pero nadie, me incluyo, claro. Tened en cuenta que ya no es solo conocerse la función. Por ejemplo, si yo os digo que hay una función que calcula arcosenos, pues fenomenal. Y la función puede que sepas manejarla, pero si no sabes lo que es un arcoseno, ya me dirás, pues no sirve para nada, ¿vale? Entonces, de lo primero es, bueno, entonces, ¿qué funciones hay que aprenderse? Mirad, os voy a proponer una lista. Os voy a proponer una lista que yo voy a ir construyendo aquí en el Excel a modo de pizarra. Esta lista es una lista de las funciones que yo creo que hay que saberse para decir que sabes Excel, ¿vale? Entonces, esta lista que voy a empezar a poner aquí, no me da tiempo a contarosla en detalle ni remotamente, ¿de acuerdo? Pero ya veréis cómo vamos a ir por lo menos sabiendo de qué hablo. Mirad, un primer bloque de funciones serían estas que he puesto aquí, ¿vale? Estas no las voy a mencionar simplemente por darlas por conocidas. Este bloque de funciones podríamos llamarlas, daos cuenta que es una agrupación o ordenación personal mía, ¿de acuerdo? O sea, no es nada oficial esto que os voy a contar, este nombre. Entonces, yo estas funciones las suelo llamar funciones de totales. Son las que se usan para controlar totales y resúmenes en listados, en bases de datos, en tablas dinámicas, en tablas como las de ayer, son las que me permite el desplegable para elegir totales y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Estas no las vamos a mencionar ahora porque las voy a dar por sabidas, ¿de acuerdo? Pues las voy a dar por sabidas. Desde luego, esta la usa todo Kiski, ¿vale? Luego ya en un segundo nivel estarían estas dos y luego ya esta, que es más rara pero muy recomendable. Entonces estas serían como las funciones así de entrada para, hombre, estas te las tienes que saber. Además tienen la ventaja de que todas funcionan igual, casi todas están en este desplegable de poner funciones, ¿de acuerdo? Entonces esas como que habría que sabérselas. Luego habría un segundo nivel cuando ya nos metemos a hacer cálculos un poco más complicados. Entonces, habría una segunda categoría que yo voy a llamar de búsqueda y referencia. No sé de lo que he escrito una vez y dije, pues como nombre queda serio. En el que estarían una serie de funciones que serían sí y buscar v como banderas, ¿vale? Como banderas. La función sí, que es la primera que hoy vamos a discutir, es la primera que te tienes que aprender de este grupo, ¿vale? La primera que te tienes que aprender de este grupo. Y la inmediatamente siguiente es el buscar v. ¿El por qué? Simplemente por una cuestión de practicidad. El por qué es por una cuestión de practicidad. Y es,
todo el mundo las usa. Es decir, son las funciones que todo el mundo empieza a utilizar cuando empieza a hacer cálculos un poco más serios en Excel. ¿Qué ocurre? Que las tienes que conocer bien porque las vas a usar tú tarde o temprano, bien porque te las vas a encontrar tú tarde o temprano, ¿vale? Por hacer la lista un poco más completa, yo os propondría estas otras funciones que no vamos a mencionar, me refiero, no vamos a estudiar nosotros hoy, que quedarían para que vosotros investiguéis. Estas funciones que veis aquí son funciones que normalmente, vamos a decir, ayudan, acompañan, ¿vale? Ayudan o acompañan a la función sí, ¿vale? Y estas de aquí y veréis que las voy a poner en dos. Sí. Sí. Y estas que vienen aquí son funciones que, bueno, por decir para qué sirven, son, digamos, todas estas son hermanas mayores, vamos a decir, hermanas mayores del buscar V. ¿Vale? Eso sí, esta sí la vamos a mencionar hoy. Esta sí la vamos a mencionar hoy. Ya la veremos dentro de un rato, ¿vale? Es más, la voy a poner del mismo color que buscar V porque hoy por hoy estas dos hay que aprendérselas a la vez. Luego veréis a qué me refiero. Entonces, esto sería un segundo paquete de funciones, ¿vale? Un segundo paquete de funciones. Las de, repito, vamos a llamar búsqueda y referencia. Estas que están aquí, podríamos decir que son funciones comunes. Con comunes me refiero a que te dediques a lo que te dediques con el Excel, seas contable, seas físico, seas ingeniero, seas lo que sea, todo el mundo las usa, ¿vale? Claro, a partir de este punto, que digamos que es zona común, ahora cada uno, dependiendo a qué se dedique, pues tira por un lado, tira por otro lado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que hay un primer conjunto de manipular decimales, un primer conjunto de funciones de manipular decimales, ¿vale? Que también son muy de mucha gente, pero ya tiran más hacia contabilidad y cosas por el estilo. Y me refiero a... Un poquito más. Y redondear. Estas funciones me ayudan a, vamos a decir, mangonear con decimales, ¿vale? Mangonear con decimales o ajustar decimales. Estas tres, ¿vale? Estas ya os las menciono simplemente porque me gusta que tengáis, vamos a decir, una lista completa de por dónde moveros y qué necesitáis. Luego hay un segundo grupo de funciones que son las funciones de fecha, ¿vale? Estas funciones de fecha, que son las siguientes, o que las que os propongo serían las siguientes, pero bien escrita. Año, mes, día, sem. Fecha. Hay más, ¿eh? Os estoy haciendo una foto. Estas funciones serían las de manipular fechas, ¿vale? Estas serían las de manipular fechas. Y ya un tercer grupo que serían las de manipular textos, que ya serían izquierda, derecha, extrae, largo, ayer, y aquí espacios, sustituir y texto. Estas. Extrae, largo ayer, un poquito más oscuras. Veis que estoy poniendo los colores para que son más oscuras cuanto más raras de utilizar sean, ¿vale? O sea, el orden para aprendérselas sería, estas serían para manipular textos. Y ya prácticamente las tenemos, ¿vale? Ya prácticamente las tenemos. ¿Vale? Estos serían las categorías de funciones, grosso modo, evidentemente, como comprenderéis, estoy haciendo un resumen, evidentemente. Pero estas serían las categorías de funciones, ¿vale? Y por dónde yo me empezaría. Lo dicho, las primeras que hay que aprenderse, y seguro que todos os lo sabéis, el 90% lo sabéis, son estas que yo llamo de totales. Y que ya os digo que muchas veces se usan no solo como funciones, sino en otras aplicaciones. Luego, las que usa porque son material común, terreno común, serían estas de búsqueda y referencia y necesariamente hay que empezar por sí y buscar V, que son, repito, las que vamos a discutir hoy más en detalle, ¿vale?
Y ya te digo, hoy por hoy, y luego entenderéis por qué lo digo, hay que comentar buscar X. ¿Vale? Luego, los que estas funciones sean las que usáis, o sea, las que se os quedan cortas y queréis profundizar más, pues jugáis con estas celdas amarillas, ¿vale? Digamos que amarillo es que sean comunes. Digamos que no tienes que ser un especialista en, sino en general usar el Excel. Y luego ya, de estas tres ramas, lo raro es que uséis todas. Lo raro es que uséis todas. Sino que eso ya dependerá de tu trabajo para que lo uses, pues tirarás por un lado y para otras, ¿vale? Ya os digo, estas de decimales se usan mucho en cálculo de costes, en contabilidad, cambios de moneda y cosas de ese tipo. Estas de fecha se utilizan sobre todo en listados con fechas, en pagos, no lo diré, cuando haces una cosa así diferida, bueno, en pagos, en cálculos de fechas de pago, en cálculos de periodos y cosas por el estilo, pues estas. Y estas se usan muchas veces también en listados y bases de datos para arreglar códigos de texto. Pues el típico codiguito que necesito las dos de mi izquierda, necesito recortar este cacho, necesito sacar el nombre y el apellido y separarlos, ese tipo de cosas, ¿vale? Ojo, no estoy mencionando aquí, voy a mencionarlo ahora, otras contra las que no tengo nada, pero esas sí que son como mucho más de especialista. Me explico. Aquí faltarían funciones estadísticas, que aquí no están mencionadas, ¿de acuerdo? Que no tengo nada contra ellas. Simplemente esas no son ya para todo el mundo. Eso ya son para un caso muy concreto, contra las que no tengo nada. O sea, no están en esta lista sencillamente porque no son generalistas, ¿vale? Me refiero a cosas como la moda, la media, las desviaciones, las varianzas, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y tampoco están aquí las financieras. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Bueno, estadísticas, he puesto estadísticas, pero también podríamos decir estadísticas y matemáticas. O más concretamente las trigonométricas. Esa que os comentaba de que si el seno, el arcoseno, tangente, que son estupendas y no tienen nada de malo, pero que efectivamente no son para todo el mundo, evidentemente. Y luego las financieras, lo mismo. Hay una serie de fórmulas financieras como pago, que es el TIR, el BAN, todas estas películas, que tampoco tengo nada contra ellas, formarían su propia categoría, pero igual esas les conviene a, pues eso, al que le conviene, ¿vale? Esta es la primera foto que quería que tuvierais. Yo esta lista de funciones, os animaría a que la conservarais, ¿vale? La idea es que, aunque no las sepáis todas, porque repito, si te sabes todas estas y te llaman friki, no puedes decir nada, porque lo eres, ¿vale? No es para todo el mundo. Sí que es verdad que me gusta que tengáis esta foto por varios motivos. Primera, para que estéis ubicados. Quiero decir, si saberse todas estas ya te convierte en el friki del copón del Excel, y hay más, y hay más, hay niveles de frikismo. Digamos que tú con esto evalúas hasta qué nivel estás tú controlando. Eso sí, lo dicho. Para un usuario normal no se conocen todas ni de coña. Un usuario, vamos a decir, básico de Excel, básico, se sabe esas. Un usuario intermedio se sabe todas las verdes. Se sabe todas las verdes. Bueno, esta la voy a poner, es que esta no se la sabe todo el mundo, esta la vamos a poner así. ¿Vale? Entonces un usuario básico se sabe las verdes. Un usuario bueno, las verdes, estas verdes. Un usuario intermedio se sabe también estas tres. ¿Vale? Esto sería básico e intermedio. Y luego ya, un usuario avanzado ya tira o por la rama amarilla, en plan generalista, o por alguna de las ramas azules, ¿vale? O por alguna de las ramas azules, la que le convenga. Y alguno tirará por varias, ¿de acuerdo? Que luego en el mundo real tienes que combinar unas con otras y tal. Por ejemplo, estas se combinan entre sí con cierta frecuencia, ¿vale? Pero eso para que estéis ubicados. Además, así, el día de mañana, cuando digáis, oye, tengo un rato, voy a aprenderme una función, ¿cuál me aprendo? Bueno, pues tenéis la lista de las que yo considero útiles. Yo empezaría por estas y luego ya exploráis, ¿vale? Esa sería la primera foto que quería que tuvierais. Ya os digo, me parece una foto razonablemente importante que tener. Repito que aquí faltan muchas funciones, ¿eh? Si alguna función la usáis mucho vosotros o algo parecido y luego en el rato de comentarios me la queréis comentar, yo os comento lo que me parece esa función, si es que la conozco, que yo no me conozco todas las funciones, ni ganas. Me conozco bastantes, eso sí. Bueno, a ver, raro será que me digáis una que no conozco, pero podría darse. Se da todavía, de fecha de hoy todavía se da en algún curso, me sueltan, ¿qué tal función? Ahí va. Bien, dicho esto,
¿En cuáles me quiero centrar hoy? Lo que os decía. En sí, buscar X y estas. Digamos que estas. ¿Y por qué estas? ¿Y por qué estas? Muy sencillo. No da tiempo a todas. Es así de sencillo. No da tiempo. Es más, podríamos estarnos las 2 horas del curso de hoy solo hablando de cada una de estas. Y no estoy exagerando. ¿Qué ocurre? Que hay que decidir. Entonces, digamos que estas o bien ya las conocéis la inmensa mayoría, o bien investigando una pizca podéis con ellas. Si no, luego me preguntáis en esa de dudas, ¿vale? Entonces vamos a dejarlas por demasiado básicas. Y estas sí que son fundamentales, cruciales. Es el pilar sobre la que ya tú construyes tus hojas complicadas en Excel. Entonces son las primeras que te tienes que aprender, ¿vale? Las primeras que te tienes que aprender. ¿Y qué ocurre? Que las otras, pues ya sería escoger una rama, si diese por supuesto el sí, el buscar V, y ya os digo, y el buscar X, ya el resto sería elegir una rama y dejar de lado a la gente que no lo iba a usar y tal. No son generalistas, ¿vale? Este es el criterio que nos ha llevado a escoger el sí y el buscar V, ¿vale? Pongámonos pues con ellas. Venga, la primera que quiero comentar es la función sí. La función sí, ya os adelanto, que al que no la ha visto nunca, le cuesta un poco, No es una función súper fácil, pero no es que la función no sea fácil, sino que el proceso mental que usa la función no es quizá el más sencillo del mundo. Lo bueno que tiene es que una vez que te sale siempre. Se nota aquí mucho, por ejemplo, los que ya habéis hecho antes algo de programar o cosas de lógica, esta enseguida cuadra. Los que no, es verdad que os cuesta varios intentos. Nosotros vamos a hacer varios intentos. Mirad, os voy a proponer el siguiente ejercicio. Imaginaos que yo tengo una situación como esta. Tengo un importe total, ojo, no un precio, ¿eh? Un importe total y una cantidad de algo que he comprado. Así que me voy a calcular el precio unitario, ¿vale? Esta es la primera situación que quiero plantear. Voy a plantear varias. Bueno, pues si yo tengo 500, 400, 350, 425, 620 y me he comprado 50, 40, 50, 62, 35, ¿cómo calcularía yo el precio unitario? Estaríamos todos de acuerdo en que el precio unitario sería el importe dividido por la cantidad. Y aquí no hay ninguna pega, ¿vale? Quiere decir que aquí no va ninguna trampa. Ya está. Así yo me calcularía esto. Entiendo que aquí no nos perdemos ninguno. Vamos a poner esto en formato moneda. Vale. Ahora la cuestión sería la siguiente. En un caso real, claro, esto iría acompañado de otras cosas. Por poner otro ejemplo. Por ejemplo, aquí el importe total podríamos sumarlo. Ya os digo esto simplemente para que veáis otras funciones, ya que no las vamos a mencionar. O el precio unitario, podríamos hacer la media. Pondríamos el promedio del precio unitario. Y así sucesivamente. Bien. Pues os voy a plantear un problema. Y este problema lo vamos a solucionar con la función sí. ¿Vale? Que de eso se trata. Vale, ¿qué problema? ¿Qué problema voy a plantearos? Imaginaos que esto es lo que nos gastamos. Pues yo qué sé, ciertos departamentos, o en ciertos meses, o en ciertas oficinas, ciertos edificios. Pues el edificio A o el departamento A se gasta esto, tal. Vale. Y yo tengo esto preparadito para hacer el cálculo. Muy bien. Pues ¿qué ocurre si en cierto mes, por el motivo que sea, pues llega el departamento D y, fijaos aquí a la jugada, dice que se ha gastado 0 euros, que hasta aquí no pasaría nada, porque si gasta 0 euros en comprar 60 cosas, le ha salido a 0 euros la cosa, se la han regalado, vale, pero me dice que se gasta 0 euros porque se han comprado 0 cosas. Y aquí la vamos a liar. Aquí está el lío. A ver, ¿por qué resulta que esto me ha pasado aquí? Muy sencillo. Esta fórmula que yo he puesto aquí, esta fórmula, no tiene nada de malo. Quiero decir, no está tecleada incorrectamente. Simplemente hay una cosa que en matemáticas no puedo hacer, que es dividir por 0. O sea, este error me da, repito, porque en matemáticas, y repito, no en Excel, en matemáticas no se puede dividir por 0. ¿Vale? Esto ninguna calculadora puede hacerlo, vaya. Entonces no es que a mi fórmula le pase algo, sino que ahora se me ocurre que el dividir estas dos está bien como caso general, pero que en alguna ocasión, puntualmente, cuando suceden ciertas cosas, no quiero dividir, ¿vale? ¿Cuándo? Cuando la cantidad sea 0.
Observemos que el problema es que la cantidad sea 0. Si yo aquí pongo una cantidad cualquiera, esto me hace el cálculo. Sin embargo, por mucho importe que yo ponga aquí, mientras la cantidad siga 0, esto sigue cascando. Porque, repito, lo que no se puede es dividir por 0. Aquí es donde tenemos el problema. ¿Vale? Vamos a ponerlo así. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a recurrir a la función si. ¿Vale? Ya os adelanto, si se me escapa decir if en vez de si, me lo perdonáis. Lo aprendí así y se me escapa. Vale. Os cuento. ¿En qué consiste la función si? Bueno, pues la función si, que es la que vamos a ver nosotros, la función si consiste en que yo le voy a decir al sí que me explore, que vigile, que compruebe cierta circunstancia. Esta circunstancia va a ser siempre una comparación de valores. Pues que si una celda vale tanto, que si una celda es mayor que otra, que si en una celda pone algo. Vamos a hacer varios ejemplos. Bueno, pues la función sí, repito, va a explorar o vigilar si algo se produce. Y eso, la circunstancia a explorar o a vigilar o a comprobar, eso es el primer argumento. El primer argumento significa que es la primera información que yo le tengo que suministrar. Bueno, pues lo que yo le voy a decir en este caso a esta función sí es que me compruebe si esta celda, la cantidad, es igual a 0. Observad que este primer argumento de la función sí, en el 90% de los casos, va a ser algún tipo, repito, de comparación matemática. Con un comparador, luego mencionamos los que hay, pero vamos, igual que, mayor a, y cosas por el estilo, o sea, igual a, mayor que, lo he dicho al revés. Con esto, repito, le decimos, esto es lo que quiero que me vigiles. Notad que en esta función sí, o sea, la de la fila 3, tiene que comprobar la cantidad de la fila 3, o sea, de 3. No nos adelantemos. Un error típico es intentar hacer aquí una especie de rango misterioso, y no es el plan, ¿vale? Entonces, primer argumento de la función sí. Le voy a decir, oye, mira, tengo un problema o tengo una excepción que hacer si algo ocurre. Yo aquí le estoy diciendo si la cantidad es 0. Punto y coma. Punto y coma porque es el separador que nosotros usamos entre argumentos. Aquí acaba el primer argumento. ¿Cuál es el segundo argumento? Ya os adelanto que son 3. ¿Cuál es el segundo argumento de la función sí? El segundo argumento de la función sí, es, muy bien, yo vigilo si eso se produce. Lo compruebo. Bueno, pues el segundo argumento de la función sí es, ¿qué quiero? Que la función me devuelva o me calcule en caso de que ese primer argumento sí ocurra. ¿Vale? O sea, aquí le tengo que decir, ya que te he puesto a vigilar si la cantidad es 0, pues el segundo argumento es que quiero, repito, que la función me calcule o devuelva si esa cantidad es 0. Bueno, pues aquí podemos discutir. ¿Y qué puedo poner aquí? Bueno, pues puedo poner lo que a mí me dé la gana. Por ejemplo, podría poner una cantidad. Alguien podría decidir que quiero que me aparezca un 0 o un 75 o lo que sea. También puedo escoger que me ponga un texto. Sabéis que los textos van entre comillas, no solo en esta función, en todas. ¿Qué ocurre? Que puedo poner un no o un error o un aviso o un lo que a mí me dé la gana, ¿vale? Incluyendo un caso especial que es comillas, comillas, que significa no me pongas nada, déjame la celda en blanco, ¿vale? Importante, comillas, comillas. No es un espacio entre comillas, que esto ya no es dejarlo vacío, esto es poner un espacio, que no es lo mismo. Por ejemplo. O notad que aquí puede haber una fórmula tan tonta como una suma, o tan complicada como otro sí metido, o como un buscar V, o me puedo liar ahí a la manta a la cabeza, ¿vale? En este caso nuestro, ¿qué queremos nosotros? ¿Qué ocurre? ¿Qué nosotros querríamos que ocurriera o que me devolviera la función if, la función sí? Si aquí hay un 0. O sea, llegados a este caso. Bueno, pues aquí probablemente la mayoría prefiráis o poner un 0 o no poner nada, ¿vale? Yo soy más amigo de no poner nada, luego os explico por qué. Punto y coma. Y ahora tenemos un tercer argumento, que este tercer argumento es el que a veces se pone un poco travieso o se os complica. ¿Qué es el tercer argumento? A ver, si yo le he dicho a la función sí, mírame a ver si la cantidad fuera 0. Y ya le he dicho cómo proceder en el caso de que eso se cumpla. O sea, ya le he dicho, si la cantidad es 0, no me pongas nada. Bueno, pues, ¿cuál es el tercer argumento? El tercer argumento es, ¿y qué hago en caso contrario? O sea, si te he dicho, si la cantidad es 0, ¿qué quiero que hagas?
Pues, ¿qué hago si no lo es? ¿Qué hago si no se cumpliera, si no se produjera esa circunstancia? En este caso, ¿qué nosotros querríamos? Si no es 0 y por lo tanto no voy a tener problemas, pues lo que quiero es el importe partido por la cantidad, que en realidad esta es el cálculo original que nosotros habíamos hecho, ¿vale? Aquí lo mismo que en el segundo ejemplo, en el segundo argumento. Podemos poner una cifra, podemos poner un texto, podemos no poner nada, podemos poner un cálculo, ¿vale? Ahora ya cierro paréntesis y chimpún. La cosa es que con este cálculo, como veis al arrastrarlo, aquí ya no tengo problemas. ¿Por qué? Porque detecta que esta cantidad es 0 y por lo tanto me devuelve comillas, comillas. No me devuelve nada. Soluciona el percal. ¿Por qué prefiero las comillas, comillas? Mirad, si yo aquí tengo esto, aquí, y aquí pongo el promedio, la función que he puesto antes, esto es un texto, no es una cifra y por lo tanto no cuenta para el promedio. Si esta función la cambiara y pusiera aquí un 0, notas que la media ahora mismo me da 11,18. Si yo aquí pusiera un 0 y este me devolviera un 0, pues claro, este 0 sí es una cifra y cuenta para el promedio. Ojo, que queráis hacerlo o no, es otro tema, pero obra de inconsecuencia, ¿vale? Entonces yo soy más amigo, en este caso, de decir, no me devuelvas nada. ¿Veis? Esta es la diferencia entre no me devuelvas nada o ponme un 0, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos. Aquí tenemos el primer caso que quería desarrollar, ¿vale? El primer caso es este. Esa es la función sí. ¿De qué color le he puesto aquí? Del tercer ángulo. Vale, este es el primer ejemplo que quería haceros. Vale, para dejarlo a la vista, digamos, lo voy a poner así. O sea, esto lo dejo para que lo veáis por si queréis seguirlo viendo, ¿vale? Este es el primer ejemplo. Ahora voy a proponeros un par de ejemplos más de usos de la función sí para que quede más claro. Pero el concepto va a ser siempre la misma película, ¿vale? Y la película es esta. Es, explórame cierta circunstancia. ¿Cómo? Comparando una celda con otra, un valor con otro, etcétera. Os he dicho antes de mencionar los operadores. Entiendo que todos lo sabéis, pero por si acaso, los operadores de comparación que existen son el igual a, el mayor que, el menor que, esto es lo que todo el mundo conoce. Pero luego está esto, que es menor o igual, esto, que es mayor o igual, y esto, que es diferente. ¿Vale? Estos serían los 6 operadores que nosotros tenemos para comparar. Diréis, ¿hay otros? Como operadores, no. Para hacer cálculos más complicados, o comparaciones más complicadas, ya tendríamos que recurrir a otras cuestiones auxiliares. Esas cuestiones, dicho sea de paso, son estas. ¿Vale? Pero ahí no me puedo meter, no nos da tiempo. Bien, pongamos un par de ejemplos más para aclarar el invento. Voy a proponeros el siguiente ejemplo. Imaginemos que tenemos una lista de facturas en las cuales tenemos países. España, Francia, Italia, España, Francia, Italia, España, por ejemplo. Y importe. Ya está. Facturas e importes. Ya las tengo aquí. Vale, ahora lo que voy a querer es lo siguiente. La primera cosa que voy a querer es catalogar las facturas de si son nacionales o internacionales. Nacionales o internacionales. ¿En base a qué? Pues al país. Serán nacional si es España. En cualquier otro caso, será internacional. Pues allá vamos. ¿Igual a? Sí. ¿Igual a? Sí. ¿Qué quiero comprobar? Pues la circunstancia que quiero comprobar es si el país es igual a España. Notad que como es un texto, va entre comillas. Este segundo ejemplo es precisamente porque aquí se os atascan las comillas. Es fácil que dejéis unas comillas fuera. Entonces, España es un texto y por lo tanto va entre comillas. Punto y coma. ¿El segundo argumento cuál era? El segundo argumento hemos dicho que era que quiero que me devuelvas si esto se cumpliera. Bueno, pues si esto se cumple, si resulta que el país es España, esto es nacional. Punto y coma. Notad también las comillas. Y el tercer argumento sería, vale, ¿y qué devuelvo en caso contrario?
Bueno, pues si no es nacional, ¿qué quiero? Internacional. Ya está, ahí tenemos montado nuestro sí. Y aquí tenemos nuestro sí montado. Cuando es España me pone nacional, cuando no lo es me pone internacional. Et voilà. Ya tenemos nuestro segundo if, nuestro segundo sí. Yo digo, le llamo if sin querer. De hecho. ¿Vale? Lo mismo de antes. Bueno, luego lo dejo así por si lo queréis ir viendo. Mientras tanto. Este sería nuestro segundo sí. ¿Vale? Este sería nuestro segundo sí. Y voy a hacer un tercero. Imaginémonos que el IVA en España es un 21%. Ahora, el cálculo que yo quiero hacer, notad que para no incordiar en esta fórmula lo voy a poner aquí abajo, luego la arrastraré, ¿vale? Pero así no os tapo esto para el que lo quiera ver. ¿Vale? Si no os tapo para el que lo quiera ver. Bueno, pues lo que quiero es calcular el IVA de ese importe. Mirad, para comprobarlo bien, yo aquí voy a poner una cifra cuyo IVA conozca. 100. Entonces, ¿cómo calcularía yo aquí el IVA? Bueno, pues igual a sí. Y ahora fijaos que, por variar, en vez de volver a poner si el país es igual a España, en vez de ponerlo así, por variar, voy a hacer esto. Si el país es diferente a España, ¿Por qué hago esto? Nada, porque veis una segunda opción. Quiero decir, raro, pero raro de narices, es la función sí que solo tiene una posible solución. Quiero decir, yo aquí puedo explorar la opción que a mí me convenga. Igual puedo explorar, oye, dime si ahí hay un 0, como puedo explorar, oye, dime si ahí no hay un 0. Oye, dime si esto es mayor que 7, también puedo decir, oye, dime si esto es menor o igual que 6. A lo que me refiero es que aquí no siempre hay una única solución. Eso sí, en base a la solución que pongáis, los otros dos argumentos irán en un orden o en otro, ¿vale? Pero para que lo veáis, por hacer un caso diferente. Pues bien, en este caso voy a vigilar, oye, mírame si el país es extranjero, si el país no es España, iba a decir, si el país no es España. Bueno, pues si el país no es España, ¿cuánto sería el IVA? Pues 0, porque no pagamos IVA fuera de España. Pues ya está, 0, punto y coma. ¿Y en caso contrario? En caso contrario, ya estaríamos hablando de que entonces es España. Pues le voy a decir entonces que me coja el importe y lo multiplique por el IVA con sus dólares para ahora poder arrastrarlo. Cierro paréntesis, para que veáis que esto, sea porque usamos funciones o sea porque no, todas las demás reglas de las fórmulas se cumplen. Las comillas para los textos, los dólares si son necesarios. Voilà, aquí tengo el importe del IVA. Veremos que en los casos de Francia e Italia no me cobra IVA. Francia e Italia no me cobra IVA. En los casos de España me cobra el IVA, el 21% del importe. Esta sería nuestro tercer caso de función sí. Lo mismo, lo dejo aquí para que lo veáis. Estos serían los casos, en mi opinión, más arquetipicazos de uso de la función sí. ¿Vale? Los casos más arquetipicazos. Lo más importante de la función sí, lo más importante, ya os digo, es, primero, procurad ser ordenaditos, quiero decir, hacerla despacio y saber perfectamente qué es lo que queréis, qué es lo que necesitáis o qué es lo que buscáis, ¿vale? Es muy importante pensárselo antes. Esta es la típica, que empiezas a teclear sin tener claro en la cabeza lo que quieres y la lías. Segundo, como veis, no es difícil, pero es verdad que hasta que le coges el truco y lo haces 3 veces, se os atasca. A algunos de vosotros os saldrá a la primera o a la segunda y a otros os saldrá a la octava o la novena. La buena noticia es que a todos os termina saliendo. O sea, todo el mundo termina usando la función sí, perdón. Todo el mundo la termina usando. Ahora bien, los hay que os cuesta 2 intentos, los hay que os cuesta 8, ¿vale? La mala noticia es eso, que a algunos os cuesta 8 intentos y que hay que sabérsela, porque es muy, muy fundamental, ¿vale? De todas maneras, repito, es bastante factible, o sea, es razonable, ¿vale? ¿Y para qué me sirve a mí el buscar V? ¿Para qué me sirve a mí el buscar V? De hecho,
en base a alguien me preguntó el lunes una cosa de cambio de edades, que dije, si me acuerdo, cambio el ejemplo para el miércoles y hacemos esta. Bueno, pues me he acordado. Entonces, os propongo el siguiente ejemplo. Imaginemos que yo aquí tengo edades de gente, ¿vale? Edades de gente. Edades, ¿vale? Resulta que en base a las edades de esta gente, yo tengo que catalogarlas de cierta forma, catalogarlas. Entonces, me voy a hacer aquí una tablita auxiliar, en la que voy a decir, mira, a partir de edad cero, pues resulta que nosotros lo llamamos, yo qué sé, bebé, y está en el intervalo entre 0 y 4 años, pongamos, entre 0 y 3 años. Luego, a partir de los 4 años, resulta que esto ya lo llamamos niño, que es lo que consideramos entre 4 y, yo qué sé, 14. Nadie se me ofenda. A partir de 15 años ya lo llamamos joven. Vaya. Esto es que, pues como he puesto guiones, ¿vale? Que hemos puesto de 4 a 14. Vale. A partir de 15 ya nos vamos a llamar jóvenes y estaríamos en el intervalo entre 15, ya os digo, que nadie se me ofenda. El carnet de joven creo que llega hasta los 25. Pues ala. 26 ya es adulto. Es adulto, pues de 26 a, yo qué sé, 50, de 45 a los 46 se es experimentado, que ya van entre los 46 y los 60, y a partir de los 61 pues ya es mayor, que ya son 61 o más, ¿vale? Pongamos que por algún motivo yo tengo que catalogar a esta gente. Casos muy típicos de esto sería, pues, catalogar edades en unos intervalos, catalogar notas de examen en una serie de notas, catalogar cantidades de cosas en unos rappels o descuentos, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que vamos a ver ahora es que yo puedo usar la función buscarv, ¿vale? Por cierto, la v viene de buscar en vertical y luego veremos que es importante, ¿vale? Entonces voy a utilizar la función buscarv precisamente para catalogar a cada una de estas personas en su franja de edad. Vale, la cosa sería la siguiente. Y aquí está muchas veces la clave. Buscarv hay que entender lo que hace. Y es muy fácil, pero hay que dar una pensada, os cuento. Imaginaos que yo soy el becario de turno, al cual le vais a dar esto en papel, y pretendéis que él rellene estas celdas, con la franja a la que le corresponda, ¿vale? Vale. ¿Qué ocurre? Que a este becario le tendríais que explicar, becario que acaba de entrar, desde el principio le tenéis que explicar, bueno, ¿y cómo lo catalogo? Pues alguien le tiene que decir, pues mira, para cada persona vas a mirar su edad, ¿vale? Para cada persona vas a mirar su edad. Ah, muy bien, pues ahí la tengo. Esta edad me la vas a tener que buscar dentro de estas edades de esta tabla. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Repito, esta edad tienes que buscarla dentro de estas edades en esta tabla. Muy bien, la busco. ¿Y qué hago cuando lo encuentre? Pues a este becario hay que decirle que de toda esta serie de columnas que puedes tener, porque aquí he puesto 3, pero por poder puedes tener un montón de, por ejemplo, aquí puedes tener acceso a, yo qué sé, descuentos. Pues a lo mejor si el descuento de este tiene descuento, pero estos ya no tienen descuento, por ejemplo, o el mayor sí tiene descuento otra vez, por ejemplo, ¿vale? O qué sé yo. Entonces, le tienes que decir al becario de turno, oye, ¿y cuál de estas columnas es la que tiene la información que quiero de vuelta? ¿Vale? Bueno, pues esas 3 explicaciones que tú le darías al becario resulta que son nuestros 3 argumentos de la función buscarv. Fijaos, la función buscarv, acordaos, buscarv, lo digo porque es un fallo que a veces se comete, se pone solo buscar, es buscarv. Es que también hay otra función que se llama buscar,
pero hace otra cosa completamente diferente, ¿vale? Entonces, buscar V. Bueno, pues dentro de buscar V, repito, tenemos 3 argumentos también, 3 como antes. El primer argumento, luego matizaré esto, lo digo para que el que ya sepa algo de esto igual está diciendo, oye, este nos está diciendo, bueno, luego matizamos. Buscar V. Primer argumento. El primer argumento es que quiero catalogar. Y el que quiero catalogar es esto, ¿vale? Observad que esto es lo que quiero catalogar. Error típico. Intentar hacer así. No, no, no. Igual que con el sí, yo tengo que mirar solo una celda, con buscar V, yo tengo que mirar solo una celda. ¿Vale? Entonces, buscar V. Ahí, buscar V, para que el textito no me lo tape. Buscar V. Esto. Punto y coma. Ahora, ¿cuál sería el segundo argumento? El segundo argumento es esa segunda explicación que le doy al becario. Es decir, mira, ¿dónde me lo tenéis que buscar? Pues me lo tienes que buscar en esta tabla que te he dejado aquí puesta, que para eso te la he tecleado. Buscar V siempre busca algo en una tabla que previamente tienes que haberte tecleado. ¿Vale? Alguien diréis, si no tengo esa tabla, pues es que si no tienes esa tabla, chico, no puedes usar buscar V. Buscar V hace eso. ¿Vale? Pero vamos, es que si no tienes esta tabla, el becario tampoco podría hacer el trabajo. O sea, no es que sea Excel. Vale, de este segundo argumento, dos cosas muy importantes. Luego, cuando hagamos este ejemplo, os voy a poner una serie de requisitos que tiene que cumplir esa tabla. No me vale cualquier tabla, que de hecho es el punto chungo de buscar V, ¿vale? Luego os digo qué requisitos son, pero vaya por delante una cosa que es muy importante. Y esta cosa muy importante es, el buscar V, raro, se podría hacer, pero es raro que te mueres, un buscar V que vaya en una celda y luego no vayamos a arrastrar. El uso típico de un buscar V es una columna en una base de datos, ¿vale? Este buscar V luego lo voy a arrastrar para que me sirva para todas las edades. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, pues si ya es raro un buscar V que no arrastre, lo que sí que es inaudito del copón, es un buscar V en el que cuando yo arrastre hacia abajo, quiera que esta tabla roja se mueva. Eso no va a pasar. Quiero que siempre mire esa tabla roja. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que le voy a dar al F4, que es justo el atajo de teclado que os he dicho antes. Voy a poner este segundo argumento con dólares o con F4, ya os digo. Hago mucho hincapié en esto. De largo, el error más frecuente que se comete con buscar V, repito, de largo, el error más frecuente que se comete con buscar V es que se nos olvida los dólares en el segundo argumento. Entonces, técnicamente hablando, no es que sea una obligación, pero es una obligación en el 99,99% de los casos. Y no digo en todos de milagro. Así que se os meta en la cabeza, el segundo argumento va con dólares. Siempre. Vamos a entrecomillar en siempre, vamos, siempre va con dólares. Y hago hincapié, repito, porque es de largo el error más frecuente con el buscar V. Segundo argumento, entonces. El segundo argumento de buscar V es dónde tengo que buscar, que es una tabla que me he hecho yo de antemano con F4. Punto y coma. Y el tercer argumento es el que puede pareceros un poco raro, pero en realidad tiene su lógica. Y es, vamos a ver, yo ya sé que esta edad, los 25 años, la tengo que catalogar en base a esta tabla. Correcto, esto ya se lo he dicho. Pero lo que me queda resolver es esa tercera explicación que le hemos dado al becario. Y es, espera, esta tabla mía tiene 1, 2, 3 y 4 columnas, ¿vale? Las numero mentalmente. 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues el tercer argumento es un número entre 1 y 4, o sea, la cantidad de columnas que yo tengo en mi tabla, que es qué columna es la que tiene la información que yo quiero de vuelta. Por ejemplo, si lo que quiero aquí es saber si tienen descuento o no, pues le diría 1, 2, 3, un 4, para que me diga el descuento. Si lo que quiero saber yo aquí es que me diga la etiqueta de cómo lo llamamos a esto, pues un 1, un 2, que es la segunda columna. Si lo que quiero es la franja de edad, que es esta, pues 1, 2 y 3, ¿vale? Por ejemplo, en este caso vamos a poner un 3. O sea que con este buscar V le estoy diciendo al ordenador, oye, búscame en vertical. Ya os digo, en vertical es porque buscar V busca en vertical en la primera columna, ¿vale? Por eso se llama buscar V. Bueno, pues búscame en vertical. Esta celda que tiene el dato que yo quiero catalogar, me lo buscas en esta tabla con F4 y me devuelves su tercera columna. ¿Veis? Así lo que tengo es catalogados toda esta gente en cuanto a su franja de edad. Ya está. Este es el buscar V que buscábamos. ¿Vale? Como he hecho antes, os lo voy a dejar aquí puesto.
para que lo exploréis. Este es nuestro buscar V. ¿Vale? Vale, ¿qué ocurre con el buscar V? ¿Qué ocurre con el buscar V? El buscar V, como veis, no es una función difícil. Me refiero, una vez que te ha salido, te sale siempre. Como son solo 3 argumentos, y son 3 argumentos facilitos, no es frecuente meter la pata. No es frecuente meter la pata. ¿Dónde se mete la pata en el buscar V? ¿Dónde se mete la pata en el buscar V? Pues veréis, el buscar V, donde se mete la pata típicamente, es en que no estoy haciendo correctamente esta tabla. Ahí es donde se mete la pata, ¿vale? Veréis, no todas las tablas me valen. No todas las tablas me valen, como tabla auxiliar, quiero decir. Entonces os voy a contar una serie de requisitos que tiene que cumplir. Cuando el buscar V se os atasque, echad un vistazo, que es muy probable que no estéis cumpliendo alguno de estos requisitos, ¿vale? Entonces, ¿a qué requisitos me refiero? A ver, primer requisito, circunstancia o peculiaridad. Buscar V solo busca en la primera columna. Esto es un hecho. Es decir, buscar V, por definición, y esto no puede cambiarse, solo es capaz de buscar en la primera columna de esta tabla. Si vuestra tabla no tuviese esta columna como primera columna, no podría utilizarla. No podría utilizarla. Por ejemplo, si yo tuviera este dato aquí y esto aquí, por ejemplo, esta tabla tal cual va así, yo no la podría utilizar. Punto. ¿Vale? No me saldría bien. Porque buscar V, repito, buscaría en esta columna, no en esta. Voy a deshacer. Entonces, la primera cuestión es que para yo poder usar, repito, esta tabla, tengo que muchas veces andar copiando y pegando columnas para que el dato, o sea, el sitio donde este dato lo busque, donde lo catalogue, sea la primera columna. Primera cosa importantísima, ¿vale? Primera cosa importantísima, ¿vale? Digo, esto, necesariamente, esto tiene que estar la primera. Voy a ponerlo así con un azulito. Segundo requisito crucial. Y ojo, que aquí vienen sorpresas. El formato, y con formato voy a recalcar una cuestión. La estética no importa, ¿vale? Con esto quiero decir que si esto está en negro y esto está en azul, no importa. Esto ya sé que os va a parecer como de perogrullo, vais a decir, coño, es evidente. Ya, pero quiero llegar a un sitio. Igual que no importa, tampoco importa si esto está en negrita y esto está en amarillo. Y tampoco importa si esto está en formato moneda, aunque aquí no tenga ningún sentido, como veis sigue funcionando, como si está en formato fecha, como si está en la Susun Corda. Quiero decir, el formato, la estética, no importa. Repito, otra cosa es que tenga sentido. Esto que acabo de hacer no tiene sentido. Pero como veis sigue funcionando, ¿vale? Pero como veis sigue funcionando. O sea, repito, el formato no tiene importancia. Pero lo que sí tiene importancia es el tipo de datos. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues que si esto son cifras, esto tienen que ser cifras. Si estos son textos, esto tiene que ser textos, ¿de acuerdo? Esto puede parecer de perogrullo, pero es que a veces nos despistamos. Mirad, si yo aquí hago trampas y este 0 no lo pongo como un 0, sino que pongo apóstrofe 0, que sabéis que esto lo convierte en un texto, este 4 lo pongo como apóstrofe 4, este como apóstrofe 15 y así sucesivamente, como veis, esto va dejando de funcionar, porque esto no es capaz de compararlo. ¿Vale? Entonces, importante es que el dato a buscar y esa primera columna sean del mismo tipo de datos. Pero no importa el formato. ¿Vale? Recálculo, no importa el formato porque puede parecer que es de perogrullo, pero esto puede ser formato texto, moneda, pero texto no. Moneda, fecha, con decimales, sin decimales, fraccional. Esto, el formato no importa, ya digo, si uno es cifra, el otro es cifra, si uno es texto, el otro es texto, ¿vale? Aquí podríamos decir que si uno es fecha, el otro sea fecha. Estaría haciendo una mentirijilla, porque las fechas son cifras, ¿vale? Porque las fechas son cifras, pero si nos metemos eso en la cabeza tampoco importa, porque no suele ser muy coherente buscar una cosa que no sea una fecha con otra cosa que no lo sea, ¿vale? Pero, repito,
Tercera circunstancia. Y ojo, que también esta tiene peligro. Mirad lo que voy a hacer. Mirad lo que voy a hacer, que tiene muy mala baba lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a coger esta tabla, no importa si no sabéis hacerlo, ¿vale? Digamos, edad mínima, yo qué sé, esto, descripción. Esto le voy a poner aquí franja. Vale, mirad, voy a coger esta tabla. No es obligatorio. La voy a convertir en tabla simplemente por recordar lo de ayer, ¿vale? Esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos haciendo, simplemente lo convierto en tabla, ¿vale? No he hecho absolutamente nada, como veis, porque esto sea una tabla, esto funciona exactamente igual, o sea, no hay ningún problema, ¿vale? Pero lo voy a hacer por lo siguiente, y fijaos que aquí vienen curvas. Imaginaos que a mí me da por decir, mira, es que en vez de ordenarlo por edad mínima, voy a ordenarlo por descripción. Ordenado. Bueno, pues fijaos lo que ha pasado al buscar V. A hacer puñetas el buscar V, ¿vale? Y ojo que esto os sorprenderá a más de uno, incluso a los que ya usabais el buscar V antes de hoy. Ojo a esto. Un requisito importantísimo a efecto del buscar V es la tabla tiene que estar ordenada ascendente por la primera columna. Y ojo con esto, porque esto tiene muy mala baba, muy mala baba. ¿Y por qué mala baba? Por dos cuestiones. Primera, porque la inmensa mayoría de la gente no lo sabe. Y me refiero, repito, a gente que usa buscar V con frecuencia. Recalco esto mucho. Buscar V necesita que esta tabla esté ordenada por ese campo. Necesariamente, ¿vale? Segundo, ¿por qué tiene tan mala baba? Porque no solo la gente no lo sabe, sino porque si no lo haces bien, no tiene por qué dar error, solo que te busca las cosas mal. Fijaos que aquí, si por carambola yo no buscase estas cifras de aquí, por carambola, fijaos, bueno, ¿vale? Si por carambola yo no buscase esas cifras de ahí, fijaos que puede que yo, si voy con prisa, no me doy cuenta, porque buscar V no me ha dado ningún error, me ha puesto un resultado y ya está. Pero fijaos qué resultado. Al de 27 me lo ha catalogado en la franja de 0,6. Al de 46 sí ha atinado con el 46,60, pero al de 58 le ha dado por ponerlo en la 15,25. Y al de 34 por de 0 a 3. Y al 92 ya me diréis, de 4 a 14, casi nada. El hombre estará contento, pero no, esto no va bien. Entonces, la cuestión es la siguiente, y recalco mucho. Primero, porque no suele saberlo la gente. Y segundo, porque como veis, en vez de dar error, se equivoca. Y claro, la que puedes liar es cojonuda, porque a veces atina y otras no, y un repaso visual rápido te puede decir, ah, sí, parece que funciona, hacer puñetas, y tener una liada que te mueres. Entonces, recalco esto mucho, ¿eh? Y además es que mucha gente no lo sabe. De hecho, es que me ha puesto algo. A que muchos de vosotros ahora mismo estáis así como diciendo, pues mierda, llevo usando el buscar V toda la vida y esto no lo sabía. A saber las que he liado. Importantísimo. A todos estos, antes de tiraros de los pelos, luego voy a matizar una cosa, ¿vale? Luego voy a matizar una cosa que os tranquilizará. Pero, recalco, esto es verdad. Y fijaos cosa más tonta. Voy a deshacer solo para volver a traer estos datos, ¿vale? Y fijaos una cosa, ¿eh? Ahora mismo no funciona. Fijaos, esto es importante. No estoy tocando el buscar V. No lo estoy tocando. Está tal y como lo dejé. Bueno, pues fijaos. Ahora simplemente cojo esta tabla. La vuelvo. Fijaos que esto está hecho un Cristo. Bueno, pues cojo esta tabla. Simplemente la ordeno como estaba. O sea, aquí ascendente. Y todo esto vuelve a funcionar. Vale, entonces este requisito, cuidado, porque este requisito es crucial. ¿Vale? Y con crucial, no le estoy haciendo ni medianamente justicia. O sea, es un requisito brutal, ¿vale? Brutal. ¿Vale? Importantísimo, por eso lo pongo en rojo. Estos requisitos, y me está dando que me estoy dejando uno, pero ahora mismo no caigo en cuál es, pero bueno, estos requisitos, ¿vale? Son fundamentales. Y son requisitos para la tabla. Si el buscar V se os pone tonto, casi con toda seguridad, es que vuestra tabla no está cumpliendo esto. ¿Vale? Casi con toda seguridad. Luego, si me da tiempo, os pongo un caso un poco más rebuscado para que veáis una cosa de estas que puede salir mal, ¿vale? Si me da tiempo, pero quiero avanzar. Vale, os voy a poner un segundo ejemplo de buscar V. Y ojo, que esto es muy importante. Lo que viene ahora es muy importante, ¿vale? Mirad. Imaginemos un segundo ejemplo, ¿vale? Imaginemos que esto
Pues a lo mejor tengo algún otro dato aquí, algún otro dato, como por ejemplo el código, el DNI de la persona, por ejemplo, o por ejemplo el departamento de la persona, o qué sé yo. Vamos a poner el departamento. Administración, comercial, logística y dirección. Por ejemplo, administración, logística, dirección, logística. ¿Qué he puesto aquí? ¿Por qué me he puesto? Vale. ¿Vale? Por ejemplo, tengo un departamento. Entonces yo lo que voy a querer hacer aquí, es, me voy a hacer otra tablita auxiliar en algún sitio. Aquí, por ejemplo, dirección, el responsable, yo que sé, José María Lara, el comercial, es Irene Ruiz, el de logística, Carmen C, logístico, el otro que he puesto, que se me ha ido, administración, Admon, he puesto el responsable, por ejemplo. Y ya que nos ponemos, pues además del responsable, pongo aquí cualquier otro dato, el edificio en el que está, o la planta. Planta primera, bueno, esto es dirección, esto estará en la planta 14, por lo menos. Planta 14, esto va a estar en las plantas 10 a 12, y así sucesivamente. Vaya por Dios. De 10 a 12, esto va a estar, yo qué sé, eso, en la planta 7 y esto es séptima, y esto es en la planta quinta. Yo qué sé, los datos que queráis, ¿vale? Por ejemplo, esto es muy típico, igual que aquí hemos catalogado un rappel, una edad o unos precios, es muy típico buscar algún código en una tabla en el que me aparezca un DNI y los datos de esa persona, un código o un nombre de producto y sus características, su precio, sus características, su familia, lo que sea, un nombre de una persona o un departamento y los datos de ese departamento, su responsable, su ubicación, ¿vale? Me quedo con el depto. Responsable y planta. Bueno, pues fijaos, voy a hacerme otro buscar V, repito, voy a hacerme otro buscar V para que me busque el departamento y me ponga aquí, por ejemplo, la planta en la que está. Pues venga. Voy a ponerlo aquí abajo, ¿vale? Lo mismo de antes, para que no se me cruce con el otro y lo veáis mejor. Igual a buscar V, abro paréntesis. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que antes, que es búscame el departamento. Notad que es que estoy una fila más abajo, ¿de acuerdo? Por eso estoy poniendo esto, para no usar esa, para no confundirlo con el otro. Buscar V, búscame eso, punto y coma. Que hemos dicho que es que quiero catalogar. ¿Dónde lo quiero catalogar? Pues aquí. Notad dos cuestioncitas. Primero, antes de que se me olvide, F4. Segundo argumento, siempre con F4. Segundo, notad que en esta tabla he cogido solo los datos, igual que he hecho antes. Aunque tenga encabezado, no cojo el encabezado. Yo lo que quiero es que me mires en los datos, no en el encabezado, ¿vale? Bien. Punto y coma. Y ahora le digo que quiero 1, 2, la tercera columna, la planta. Pues tercera columna. Y voilà. Aquí tengo la ubicación del departamento. Pero parece que algo ha ido mal. Dices, oh, vaya, le he liado. Esto no parece que sea correcto. Vamos a ver qué hemos hecho. A ver. El comercial 10-12, esto sí parece que lo ha hecho bien, pero por algún motivo el de administración, no lo ha cogido bien. ¿Dónde está el problema? Lo he hecho sin querer. Ya lo he puesto, vaya. No está ordenado. ¿Veis que esto no está ordenado? Para que veáis hasta qué punto es crucial que esté ordenado. El buscar V está correcto. Este buscar V, repito, está correcto. La puñeta es que esto no está ordenado. ¿Vale? Y como veis, no funciona. Y ya le podéis dar todas las vueltas al buscar V que queráis, que no va a funcionar. Fijaos cosa más tonta. Voy a coger la lista. La cojo y la ordeno y ya está. Ya me funciona. O sea, fijaos hasta qué punto es importante. Que es muy sutil, pero si no la lías. Bueno, ahora sí que parece que esto funciona. Sí que parece que esto funciona, pero le vamos a dar una vuelta de tuerca. Y es la siguiente, ¿vale? Y es la siguiente. Imaginaos que, y voy aquí a meter la pata sin querer,
cuidado que esto es importante, es, voy a coger una fila cualquiera, esta, administración, esta, admin, y le voy a cambiar por, yo qué sé, producción. ¿Vale? Producción. Mira, cuando yo le dé aquí al Enter, cuando yo aquí le dé al Enter, no le he dado todavía, estamos de acuerdo en que producción aquí no está, ¿vale? Aquí no está. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, uy, bueno, ahora corrijo que no está, no lo he ordenado bien, ¿vale? Ahora lo corrijo. Bueno, lo voy a corregir antes que nada. ¿Qué he puesto aquí para que no me lo ordene? Bueno, no sé, sinceramente no sé qué he puesto para que no lo ordene, pero me da igual. Lo ordeno, lleva mano y ya está. Es que no se le da el botón bien, no me he fijado, ¿vale? No me da un poco igual. Carube, vale. Administración, comercial, dirección, logística. Vale. No, igual no le he dado el botón antes bien, y es que me acabo de darme cuenta que no estaba ordenado. Digo, antes de que me se olvide. Bueno, pues, fijaos lo que ocurre. Fijaos lo que ocurre si aquí pongo producción. ¿Vale? Si aquí pongo producción. Fijaos. Aquí ya os digo, no sé si queréis que no ponga nada. No sé si queréis que ponga un error. No sé si queréis que lo ponga en rojo. Yo no sé, pero lo que estoy seguro que no queréis es esto, que cuando yo le dé al Enter, esto me dé esto. O sea, producción no está en la séptima planta. Producción no está aquí, ¿lo veis? Esto es un problema importante con el buscar V. Claro, alguien me dirá, coño, pues es verdad, no funciona bien. A ver, un matiz importante. Y esto que viene es el matiz gordo de buscar V, ¿vale? Mirad. Buscar V, no busca exactamente lo que yo le pido. Recalco este punto. Buscar V no busca exactamente lo que yo le pido. Pero esto puede parecer una especie de perogrullada, decir, joder, ¿cómo que no busca lo que le pides? A ver, antes, en el ejemplo de antes, este 27 no está en esta tabla. Este 92 no está en esta tabla. Y nadie parece haberse sorprendido. Es verdad que cuando alguna cifra resulta que hemos atinado, que no sé en cuál hemos atinado justo, pero si aquí pusieron 26, pues se verá que el 26 está aquí y me lo localiza. Pero todos los demás no están aquí. Dirás, coño, pues ha funcionado. Cierto. Porque buscar V, repito, por defecto, no busca exactamente lo que le pido, sino que busca por intervalos. ¿Esto cómo se entiende? Se entiende que estos datos, o sea, esta primera columna, no es el dato concreto a buscar, sino el inicio de un intervalo. O sea, esta columna se leería que desde el 0 eres bebé, desde el 4 eres niño, desde el 15 eres joven y así sucesivamente. Desde. ¿Qué ocurre? Que este 25 entiende que desde 15 hasta antes de 26 eres joven. ¿Vale? Repito, no quiero ser cruel con nadie si a alguien le está doliendo cuando lo digo. ¿Vale? Pero así buscar V. ¿Qué nos está pasando aquí? Pues aquí nos está pasando exactamente lo mismo. Que él está entendiendo que no tiene que buscar estas palabras exactas, sino catalogarlas en orden, ¿vale? ¿Cómo? Como son textos en orden alfabético. Producción que ocurre en orden alfabético está detrás de la L. Así que él está entendiendo que desde la L para adelante, séptima planta, y hacer puñetas. ¿Lo veis? Lo cual evidentemente no nos gusta. Fijaos que si en vez de producción pusiera, por ejemplo, algo que sea CCC, que no se lo será, CCC, ¿veis? Pues CCC me dice, oye, pues mira, es que CCC está por detrás de admin en orden alfabético, pero no llega a comercial, que es CO, pues 14. Claro, esta búsqueda, diréis, coño, pues antes nos iba bien, pero para este caso no nos sirve, ¿vale? Para este caso no nos sirve. Bueno, pues fijaos, cosa nueva. Buscar V tiene un cuarto argumento opcional, del cual no se había hablado todavía. Buscar V, repito, tiene un cuarto argumento opcional, ¿vale? Este cuarto argumento, de ponerlo, es un punto y coma cero, ¿vale? Un punto y coma cero. Si ponéis punto y coma cero, hace esto que os voy a contar. Si no ponéis nada, o ponéis cualquier otra cosa, es como no poner nada. Bueno, pues ¿qué hace ese punto y coma cero? Ese punto y coma cero lo que significa es que le digo al buscar V, oye, me buscas exacto, no por intervalos. Recalco, me buscas exacto, no por intervalos. Fijaos, si yo pongo aquí el punto y coma cero
y ahora arrastro para abajo, ahora aquí me da un error. Pero ojo, este error lo queremos. Este error es verdad, este error es bueno, porque este error significa que o bien esto no está en mi base de datos, o bien algo lo ha escrito mal. Me refiero, o está mal aquí, o está mal aquí. Pero desde luego es un error. O sea, este error es nuestro amigo, esto sí lo queremos. Lo que ni de coña queríamos, era que aquí me diera un valor al azar. Entonces, esto es muy importante que lo entendáis, ¿vale? Buscar V tiene dos maneras de utilizarse. Tiene dos maneras de utilizarse. Estas dos maneras de utilizarse, ¿vale? Son normal, o sea, con 3 argumentos, o, esta segunda, que ya os digo, os la pongo aquí para que la veáis, o con un cuarto argumento que de ponerse, repito, siempre es el mismo, punto y coma cero. Ahora lo matizo, pero vamos, ¿vale? Crucial. Este punto y coma cero lo que hace es que haga búsquedas exactas, no por intervalos. Cuidado, con esto no os estoy diciendo que siempre pongáis el punto y coma cero, ni de coña. Lo que os estoy diciendo es, acordaos siempre de comprobar si necesitáis el punto y coma cero o no. Lo digo porque aquí el punto y coma cero me ha arreglado el percal. El punto y coma cero lo pongo en este primer ejemplo. En este primer ejemplo, el punto y coma cero me hace polvo. Porque claro, ya no encuentra ninguno. Solo aquellos que justo estén al inicio de un intervalo. Y esto me hace polvo. ¿Vale? Entonces, repito, no es una cuestión de que os acordéis de poner el punto y coma cero, sino que os acordéis de pensar si tenéis que tenerlo o no. Importantísimo, búsqueda por intervalos o búsqueda exacta. Vamos a ponerlo aquí. Busco por intervalos. Ah, es que iba a poner búsqueda. O aquí. Busco exacto. Con el punto y coma cero. Esto es muy importante. Notad que mucha gente que usa el buscar V con mucha frecuencia, mucha gente no sabe esto. Y esto es muy, 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 muy importante. ¿Vale? Y un último matiz. Y fijaos que aquí os iba a decir que esto os iba a tranquilizar al respecto. Lo que os he dicho antes, de que la tabla tiene que estar ordenada ascendente por la primera columna, eso es cierto o es imprescindible solo en el primer caso. Solo en la búsqueda por intervalos, ¿vale? Solo en la búsqueda por intervalos. O sea, que si ahora cogiese esta tabla y la mezclo, como este tiene un punto y coma cero, esto también me iba a funcionar. Lo digo por los que estuvierais preocupados de, oh, mierda, que esto lo llevo usando mucho tiempo. Si lo lleváis mucho tiempo usando y no ha cascado y no os ha dado problemas, probablemente es porque hagáis búsquedas con el punto y coma cero. Punto y coma cero que probablemente tampoco sabíais por qué lo poníais. Pues ahora sí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si teniendo que ordenarlo, lo ordenas, no pasa nada. Si teniendo que ordenarlo, no lo ordenas, es un error gravísimo, muy sutil y muy difícil de darte cuenta, de detectar. Pero si no teniendo que ordenarlo, lo ordenas también, no pasa nada, te va a seguir funcionando. Corolario. Ante la duda, ordenadla siempre, que siempre funcionará, ¿vale? Repito, como truco o lo que sea, ¿vale? Ordenadla siempre, creed que es obligatorio y casi mejor, porque así no meteréis la pata y cogeréis la costumbre, ¿vale? Porque el no hacerlo cuando lo necesitáis conduce a un error muy difícil de detectar, muy difícil de arreglar, ¿vale? Mirad, técnicamente hablando, en el Excel, un cero. Y la palabra falso, y falso sin comillas. Un cero y un falso en el Excel son exactos, son iguales, ¿vale? Son el mismo valor, ¿vale? Un cero y un falso. ¿Qué ocurre? Que hay gente que en el buscar V, en vez de poner aquí punto y coma cero, pone punto y coma falso, ¿vale? Y hay gente que se lía además, porque si te fijas aquí en la especie de ayudita, lo que aquí te pone es rango verdadero, coincidencia aproximada, falso, coincidencia exacta. Y ojo, que esto lo han arreglado un poco. Por lo menos pone rango, Antes buscaba algo así como ordenar columna o columna ordenada o algo parecido. En las versiones anteriores me refiero. Entonces la gente se hacía un lío y se pensaba que tenía que ver con ordenar o algo parecido. Ponía ordenar o ordenado o algo parecido. Bueno, la cuestión es que lo importante es que cero y falso, fijaos que ahora voy a poner falso y veréis que funciona exactamente igual. ¿Veis? Funciona exactamente igual con el falso y con el cero, ¿vale? Yo os recomiendo el cero, y luego dentro de un rato os explicaré por qué, ¿vale? Yo os recomiendo que os acostumbréis al punto y coma cero, de hecho es lo más común, pero si veis un punto y coma falso es exactamente lo mismo, ¿vale? Repito, en el Excel un cero y un falso es lo mismo. Entonces, repito, hay gente que pone falso, porque en la propia ayuda del buscar V lo pone, pero lo normal es que la gente ponga punto y coma cero, ¿vale? Pero lo importante es eso, el punto y coma cero,
hace búsqueda exacta. Busca exactamente lo que le pides. El punto, si no lo pones o pones cualquier otra cosa, por ejemplo, hay gente que pone verdaderos. Pero vamos, si no pones nada o pones verdadero, es búsqueda por intervalos. Y estas son los dos tipos de búsquedas que puede hacer BuscarV, ¿vale? BuscarV, como veis, no es mucho más complicado. En cuanto lo hagáis 2 veces, chupao. Notad que el uso habitual de BuscarV es buscar en tablas mucho más grandes que estar en otras hojas. Pero eso no cambia nada. Hace la referencia un poco más larga y ya está. Esto es lo que hay que entender del BuscarV. Esto que tenéis aquí, ¿vale? Ahora os voy a hacer un matiz. Y ojo que esto también será nuevo incluso para mucha gente que ya use el BuscarV, ¿vale? Mirad, BuscarV tiene un par de puñetitas. Y la mayoría de estas puñetitas son esto de que solo puede buscar en la primera columna, o sea, esto que me obliga a tener que tener esta tabla un poco más cuidada y un poco tal. Esto a veces es una puñetita. Entonces, bueno, pues fijaos, BuscarV se viene utilizando desde hace muchísimos años. Y a fecha de hoy, porque estamos dando el curso hoy, tenéis que saber utilizar BuscarV, porque de largo se usa muchísimo. Si este curso lo estuviéramos dando hace 2 años, aquí se acababa el BuscarV. Me refiero, aquí se acababa y pasaríamos a otra función y ya está, y ahí se quedaba. Si este curso lo damos dentro de, pues a lo mejor 5 años, de aquí cortaríamos y pasaríamos a otro sitio también. Pero no habríamos dado el BuscarV. Dentro de 5 años ya no vamos a explicar el BuscarV. Y dirás, ¿y por qué? Muy sencillo. Hoy por hoy hay otra función que ahora os voy a contar con detalle que se llama BuscarX. Esta de aquí, ahora os la cuento, ¿eh? BuscarX, repito, BuscarX es una función nueva. Con nueva me refiero a que lleva un par de versiones nada más. No la conoce ni el Tato todavía y prácticamente nadie la utiliza. Pero BuscarX es una versión mejorada de BuscarV. Repito, es una versión mejorada de BuscarV. Y aquí no hay matices ni es una opinión. Es una función mejorada. Hace lo mismo que BuscarV y más cosas. Y las hace mejor. Y con más cositas que puedo tocar. Alguien podría decirme que es un poquito más difícil. Vale, pero no deja de ser una versión mejorada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de aquí a unos años la gente se irá pasando a BuscarX y ya no usará BuscarV, porque BuscarX es la buena. Dirás, coño, Chemi, entonces ¿por qué nos cuenta BuscarV? Porque a fecha de hoy hay más BuscarVs que BuscarX en las hojas que vais a encontraros, porque hoy por hoy ni Dios usa BuscarX. Notad que BuscarX, primer problema, no todo el mundo la tiene. Tienes que tener las últimas versiones del Office. Y hoy por hoy todavía nadie, no todo el mundo las tiene. Segundo, no la conoce casi nadie o no la conoce ni el Tato. ¿Qué ocurre? Que tú en tus hojas que ha hecho otra gente vas a encontrarte BuscarV, que es lo que la gente sabe utilizar. Y es más, si tienes que usar una fórmula que quieres que la gente utilice, probablemente plantearte usar BuscarV si puedes es mejor porque así la gente la va a entender. BuscarX es probable que tenga ese problema de tener que explicarla, ¿vale? Pero repito, ahora vamos a comentar BuscarX. Ya veréis que entendiendo BuscarV, BuscarX es prácticamente automática, vaya, es hacer 2 chorradas. Pelín más difícil, repito, pelín más difícil. Bueno, no más difícil, simplemente que tiene más opciones, ¿vale? No más difícil, simplemente tiene más opciones. Pero la gracia que tiene, recalco, es que hace más cosas. Es simplemente una versión mejorada. Paso a contaros el BuscarV. Fijaos que voy a plantear los mismos casos de antes, fijaos. Voy a coger estas 2 columnas, copio y pego. Simplemente las voy a poner aquí abajo, de modo que aquí voy a poner BuscarV, y abajo voy a poner BuscarX, para que tengamos aquí los 2 ejemplitos. Bueno, ¿vale? Recalco que es simplemente una versión mejorada. No buscamos hacer una cosa diferente. Entonces, fijaos, voy a haceros los 2 casos de test. Voy a empezar, fijaos, por el de búsqueda exacta. Mirad, lo pongo aquí, digamos, para que sea el equivalente. Y fijaos, ¿cómo monto yo BuscarX? Bueno, pues igual a BuscarX, abro paréntesis. Repito, si vosotros no podéis es porque a lo mejor no tenéis esta versión del Office, ¿eh? BuscarX. Y fijaos que en concepto vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar un dato, lo vamos a buscar con la ayuda de una tabla auxiliar y le vamos a decir que quiero que me conteste de vuelta. Pero fijaos que va a tener bastantes diferencias. Primera cuestión. Primer argumento. Este no cambia. Es ¿qué quiero catalogar? ¿Qué quiero buscar? Pues le voy a dar aquí a comercial. ¿Vale? Punto y coma.
Ahora, el segundo argumento es dónde quiero buscar, que aquí se parece también al buscar V. Pero fijaos que aquí empieza la primera diferencia. Aquí solo tengo que decir en qué celdas tiene que buscar, no la tabla completa, como pasaba en buscar V, sino solo las celdas donde buscar. Fijaos que voy a seleccionar estas celdas. Eso sí, con su C4 como antes. Esto ya es una diferencia importante, porque fijaos que ahora viene el tercer argumento, en buscar V, el tercer argumento es cuál de las columnas quiero de vuelta, un numerito. Bueno, pues aquí también es la columna que quiero de vuelta, pero aquí no es un numerito, aquí es el rango. O sea, selecciono, ¿veis? Las celdas con su F4. Esto puede parecer un detalle trivial, pero ya esto es crucial, ¿vale? Ya esto es crucial. Antes os he dicho que buscar V siempre buscaba necesariamente por la primera columna, y eso era una de las pegas importantes. Bueno, pues aquí la gracia es que como tú le dices en un argumento dónde busca y en otro argumento qué te devuelve, nada te obliga a que esta segunda columna esté más a la derecha o más a la izquierda, e incluso puede estar un poquito más arriba o un poco más abajo, e incluso puede estar una en una hoja y otra en otra hoja. O sea que solo este pequeño cambio, aunque solo fuera por este cambio, ya el salto es brutal, porque hace a esta mucho más versátil que buscar V, haciendo en concepto lo mismo, que es, oye, búscame esto aquí y me devuelves esto otro. Pero repito, el hecho de que ya no tenga que ser una única tabla continua en la que solo busco en la primera columna, que es como funciona buscar V, sino que le digo, oye, esto me lo buscas aquí y me lo devuelves de este otro lado, que puede estar a hacer puñetas y donde esté, esto ya es un salto del copón. O sea, esto ya hubiera merecido la pena el cambio. Pero es que seguimos con los cambios. Punto y coma. Ojo que hay una cosa importante. De hecho, yo esto lo hubiera cambiado. El cuarto argumento de buscar X, y fijaos que a partir del cuarto ya son todos opcionales, el cuarto argumento es muy sencillo también, pero la leche de cómodo, y es, fijaos lo que pasaba antes aquí en buscar V, cuando no he encontrado algo. Me ha devuelto un error. Ojo, como hemos dicho antes, este error es mi amigo, porque efectivamente este CC no está, de modo que me gusta que me devuelva este error. Si yo no pusiera nada en el cuarto argumento, si no pusiera nada, me devolvería un error como antes y me quedo tan a gusto. Pero como opción estética, que también es cojonuda, es la siguiente. Como cuarto argumento yo puedo poner un textito o un lo que sea que me diga qué pasa en caso de error. Por ejemplo, aquí voy a poner otro departamento. Otros departamentos. Entre comillas porque es un texto. Notad que, repito, puedo dejarlo en blanco y entonces me dará el error de siempre, el ND. Pero si pongo cualquier cosa es lo que me va a devolver en caso de que no lo encuentre. Fijaos, es que esto, aunque solo sea efectos de decoración, vale un montón. Pero es para que me dé un precio por defecto, para que me dé una cantidad por defecto, un descuento por defecto. Esto igual, esto es súper potente. Para poder hacer esto en un buscar V normal, había que liar una parda de meter el buscar V dentro de un sí con un ese error y tal. Había que liar una parda, se podía hacer, pero había que liar una parda bastante notable. Esto lo facilita mogollón. Punto y coma. Luego hay un quinto argumento, que en mi opinión yo lo hubiera puesto el cuarto, porque este quinto argumento coincide con el cuarto argumento de buscar V, ¿vale? El cuarto argumento de buscar V era el punto y coma cero, ese del que hemos hablado hasta hace un minuto. Bueno, pues este quinto argumento es precisamente si quiero hacer la búsqueda exacta o por intervalos, ¿vale? Ojo, ojo, ojo. Aquí también es opcional, igual que buscar V. Pero la diferencia, y esto es importante, es que el valor por defecto es el 0. O sea, si no pongo nada, entiende que es un 0. O sea, si no pongo nada, entiende que la búsqueda es exacta. Como todos venimos del buscar V, y no solo nosotros que sabremos usarla, sino la gente que la va a encontrar, todos venimos del buscar V, ya os digo, aunque vayas a poner un 0 o vayas a poner un... yo lo pondría. Repito, es opcional. Y si no pones nada es un 0. Pero a mí me gusta ponerlo como si fuera obligatorio. Repito, para los que vengáis del buscar V. Por eso, precisamente, además, me gusta, o os diría que puestos a aprender el buscar V, os acostumbréis al punto y coma cero del buscar V en vez de punto y coma falso, para que la transición luego a buscar X os sea más fácil, porque es punto y coma cero, ¿vale? Recalco, aquí es opcional, pero lo malo del opcional es que la opción por defecto es la contraria al buscar V. Aquí el por defecto es el 0. ¿Qué ocurre? Que yo os recomendaría que pusierais 0 en caso de búsqueda exacta, o, ojo, -1 para búsquedas por intervalos, ¿vale?
Importante, ahora lo pondremos cuando hagamos el otro buscar X, ¿vale? Pero aquí hay que ponerlo. Repito, no hay que ponerlo, pero deberíais creeros que hay que ponerlo, por no confundiros. Y una cosa importante, aquí hay más búsquedas todavía. No os las voy a contar, ¿vale? Pero hay más tipos de búsqueda, además de exacte por intervalos, aunque sea un poco raro. Vale. Y el último argumento, que hay un sexto, este ni os lo voy a explicar. Ni os lo voy a explicar. Digamos que cambia el orden en el que busca las cosas. Pero creo que eso ya os suele hacer más lío que otra cosa. Aprended este así, coged el truco y ya el otro lo exploráis cuando le hayáis cogido el truco. Que bastantes mini cambios hay, ¿vale? Si alguno tiene curiosidad morbosa, luego me lo pregunta en la esa de preguntas, ¿vale? Pero es más para... Os vais a hacer un lío. Acepto. Fijaos que esto funciona exactamente igual que mi buscar V de antes. ¿Vale? Funciona exactamente igual. Y, por supuesto, completamente correcto. ¿Veis? Pero repito, con las ventajas que hemos comentado. ¿Vale? Repito la jugada para esto, para hacer exactamente lo mismo de antes. Fijaos que aquí veis, en caso de este que está mal, otros departamentos. ¿Veis? Que es genial. La quinta. Ah, claro que estaba aquí, ¿vale? Estaba pensando yo, ¿por qué este empieza en 7? Claro, porque este es el que luego os pongo aquí como modelo. Ahí lo dejo, ¿vale? Pues venga, hacemos este otro, igual a buscar X, le digo, búscame esto, punto y coma. Cuidado que ahora puede pasar algo que os va a asustar. Puede pasar algo que os va a asustar. Si ahora pincho y arrastro aquí, mirad lo que me pone. Tabla 1 de admin. Esto no tiene que ver con el buscar X, es porque esto lo he convertido en tabla antes para poder ordenarlo, ¿veis? Y me está buscando aquí. En realidad, esto es una mejora. Y en un caso real, yo lo dejaría así. Yo lo dejaría así, ¿vale? Pero por no liarla ahora o no mezclar con las tablas, lo voy a poner en la nomenclatura normal, ¿vale? O sea, H4, 2 puntos, H9. Pero repito, yo lo dejaría así. Yo lo dejaría así. Pero, ¿vale? Entonces, búscame la edad, punto y coma. Me lo buscas en esta primera columna de H4 a H9, punto y coma. ¿Qué columna quiero de vuelta? En este caso quería la franja. Pues de J4, 2 puntos a J9. Repito, yo lo dejaría con las referencias a las tablas nuevas, pero por no confundir con el buscar V, no tiene que ver con el buscar V. Punto y coma. Entonces ya le he dicho, búscame esto, me lo buscas aquí, me devuelves esta columna. ¿Vale? Perfecto. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Qué hago si no se encuentra? Aquí me da igual, porque como voy a encontrar todos, entonces aquí, por ejemplo, voy a elegir no poner nada. Punto y coma. Y aquí, importantísimo, acordarse del -1. ¿Vale? Ya está. Cierro paréntesis. Y esto me funciona igual de bien. He dicho -1, pero es 1. No, que coño, está bien. El 25 está entre el 15 y el 22. No sé por qué se me ha cruzado un cable. Ni caso. Estoy mayor. Voilà. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Aquí ya tenéis montado el buscar X y el buscar V, vamos a decir, equivalente. ¿Vale? Esta es la película. Entonces, repito. Y ya empezamos con vuestras preguntas. Porque supongo que tendréis bastantes porque podéis preguntarme por esto, por otras funciones o por lo que queráis, ¿vale? Repito, buscar X es una mejora del buscar V. Si no conocéis ninguno de los dos, yo empezaría por el buscar V, repito, porque es más frecuente que os lo encontréis. Y hoy por hoy os lo tenéis que utilizar porque es el que os vais a encontrar. Entonces yo usaría el buscar V puestos a aprender. Pero los que ya sepáis usar el buscar V, yo haría por empezar a usar buscar X. Es una mejora, o sea, no tiene nada de malo. Una mejora. Ya os digo, si no consideramos como algo malo, que no todo el mundo lo tiene y que no todo el mundo lo entiende. Pero eso con el tiempo se dará. Ya os digo, de aquí a 5 años, y digo 5 porque estas cosas, hasta que la gente empiece a usarlas, pasa mucho tiempo. Pero vamos, me ha puesto algo que de aquí a 5 años en los cursos ya no damos buscar V. Pasamos directamente a buscar EVI, pasamos a buscar, me trabo yo solo, pasamos directamente a buscar X y buscar V ni lo mencionamos como cosa así como anecdotilla del pasado y ya está, ¿vale? Ya está, así se queda. Perfecto. Pues nada, mañana seguimos. Ya os digo,
repasároslas porque estas son las funciones que, si no te las sabes, difícilmente puedes defender que no sabes que sabes de Excel, ¿vale? Son las dos funciones que hay que aprenderse. Y no perdáis de vista el listado de por dónde luego tirar una vez que ya hayáis jugado. Estas son las hermanas mayores del sí. Estas de aquí, todas estas son las hermanas mayores del buscar V, buscar X. Para si queréis seguir tirando ese hilo, el que ya le dé, ¿vale? Animaos. Venga, nos vemos mañana. Chao.